Bienvenidos sean todos a esta su entrevista del programa Ojalá. Y como ya decía Ramón y Francis, tenemos en el día de hoy la presencia de nuestro amigo y el gran investigador Omar Alejandro Pérez Rubiera. Y vamos a hablar de lo que es la investigación en el área de educación. Omar, bienvenido a tu programa Ojalá. Un placer tenerte aquí. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias a tus compañeros que son muy amables. Es un honor estar aquí con ustedes. Sí, tú sabes que el tema de Ramón esencialmente es la educación. Y vamos a hablar de educación, pero primero que nada, yo sé que tú eres muy débil con el Café Santo Domingo y quiero presentarte a Kenia, que te trae ese café que nosotros tenemos para cada mañana sacar fuerzas. Muchísimas gracias, Kenia. Gracias, Kenia, y al Café Santo Domingo, que está todas las mañanas aquí con nosotros, acompañándonos y haciéndonos la mañana más placentera. Omar, tenemos una serie de instrumentos de planificación a nivel nacional y a nivel internacional. Esos instrumentos muchas veces se han convertido en tratados internacionales, en convenios. Entre ellos tenemos, por ejemplo, lo que fueron los objetivos de desarrollo del milenio, que ahora mutaron hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Y en República Dominicana tenemos que después de la Constitución del 2010 se hizo lo que fue la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley orgánica. Esa ley orgánica plantea una agenda de cara al año 2030. Entonces, ¿qué posición ha tenido la calidad de la educación en esos instrumentos internacionales de planificación y en el caso de nosotros, en esa estrategia nacional que tiene un cuerpo de ley orgánica? Sí, bueno, la Estrategia Nacional de Desarrollo, tenemos que recordar que se aprueba en 2012, pero viene trabajándose de mucho antes y alimentándose de reflexiones sobre la relación de la educación con el desarrollo social y la economía. La ND, la Estrategia Nacional de Desarrollo, se adelanta, por ejemplo, a los objetivos de desarrollo sostenible, en que incluye de manera concreta y clara, precisa, objetivos de calidad educativa vinculados estrictamente al desempeño estudiantil. En esa ocasión lo hace a las pruebas de la UNESCO, a las pruebas del YESE, las pruebas del Laboratorio de Calidad Educativa del YESE, que tiene un nivel mínimo al que cada estudiante debería llegar, que es el nivel 2. Entonces, de alguna forma, la conciencia de la importancia de la calidad de la educación como objetivo en el país es anterior a que esto fuera concretizado de manera estricta en los objetivos de desarrollo sostenible o la que ahí nos adelantamos al tomar en consideración el tema de la calidad, sí, y del desempeño más que de la calidad. Y nos adelantamos por la conciencia de que veníamos muy rezagados en tema de avance en desempeño estudiantil, pese a los avances que veníamos experimentando desde el Plan Decenal de Educación en universalización del acceso a la educación. Entonces, eran dos variables que no estaban caminando de la mano y entonces República Dominicana, por su caso particular, pues empieza a hacer unos diagnósticos con asesoría internacional que lo llevan a eso y que vinculan esos hallazgos a una perspectiva dinámica de las ventajas comparativas económicas, ¿verdad? Cómo salir de ser este país que, como la mayoría de los países en vía de desarrollo, se ve intentado a competir con bajos impuestos a las empresas para captar capital extranjero, con reducción de garantías laborales, etcétera, etcétera. Entonces, y cómo obviamente pasar a ser un país productor, exportador de productos de mayor valor agregado, o sea, que de mayor elaboración, que no sean commodities. Tecnificación, exactamente. Entonces, todas las preocupaciones económicas, pues en la Estrategia Nacional de Desarrollo, pues encuentran cuerpo, y bueno, y luego eso ya está en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que son la mutación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Pero es interesante eso que señalas de que ya nosotros llevábamos la delantera y me ha gustado la contextualización que hiciste de que República Dominicana tenía ese desafío de cara a ese proceso de globalización
o de mundialización, como dicen otros, que representa en el término de mercado de trabajo un gran desafío. En el tema que tú señalabas de captación de inversión extranjera, nosotros como país tenemos que ser más competitivos y la educación termina jugando un papel de primer orden. Entonces, cuando tenemos un problema, como tú dijiste ahorita, del acceso universal a la educación, y eso es un tema que yo quería conversar contigo a propósito de esta investigación que la Fundación RD 2030, una fundación a la cual de manera particular me siento vinculado, porque trabaja el tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo y de la promoción al seguimiento. Cuando yo vi que ustedes tenían esta investigación, me llamó la atención porque quería ver tanto el efecto del 4% y lo que ha comenzado a hacer ese proceso de universalización del acceso, porque el otro desafío, ya tú lo señalaste, es el tema de la calidad. Entonces, en ese sentido, me gustaría ver ese contexto en el que ustedes abordan esta investigación, que toma, y no sé si ya se había trabajado antes en el país, toma como referencia el informe PISA. Sí, más que tomar como referencia el informe PISA, porque esto es muy común, las pruebas PISA son entre las evaluaciones internacionales las más importantes, porque tienen la mayor cobertura de países, ¿verdad? Y siempre están en la vanguardia del rigor metodológico para asegurar representación de lo que miden y relevancia de lo que miden. Es más el uso directo de la base de datos. Fuera de las publicaciones internacionales tenemos una escasez, una falta de uso por investigadores nacionales de esas bases de datos que están disponibles gratis. Entonces, y fuera de las aplicaciones oficiales, ¿verdad? De hecho, cuando empezó este proyecto, que es por algunas razones se dilató su salida, todavía no había salido en el país el informe nacional de PISA 2015. Entonces nosotros dijimos, bueno, hay una oportunidad. Esto surge, me preguntaste del 4% también. Ajá. Bueno. Te pregunté básicamente porque me había señalado cómo nosotros nos adelantamos porque teníamos una barrera de acceso a la educación, pero también teníamos el desafío de la calidad. Por un lado, cómo llegamos a universalizar y a mejorar el acceso a la educación con una escuela que daba 2 horas diarias, porque no había espacio suficiente y una escuela funcionaba en 3, a cómo de ahí pasamos primero a universalizar y después a mejorar la calidad de la educación. Bueno, me das oportunidad de contarte un poco del contexto del libro, ¿verdad? La idea del libro surge a raíz de una matización a críticas que se hacían a la política educativa y al gobierno en torno a los resultados PISA, que volvían a ponernos en 2015 y volvieron en 2018 a estar en la boca de muchos, en 2017 con la publicación de algunos resultados del YESE, el informe nacional, como la gran noticia que estuviéramos en los últimos lugares, y sí lo estamos. Y de hecho esa investigación dice que estamos peor de lo que el amarillismo mediático dice. O sea, nuestra situación es peor, pero eso no es noticia, eso es viejo. Desde que ¿Cuál sería la noticia? Desde que en 1997 la República Dominicana iniciara en la participación en este tipo de pruebas, pues eso lo sabemos. Hemos estado en los últimos lugares. Y cuando en las pruebas del YESE en 2006 salen Bolivia y Venezuela, que nos acompañaban de cerca, aunque mejor que nosotros, salen. Entonces, además de estar lejos, estábamos lejísimos del penúltimo. Pero ahí había un factor metodológico que la distancia no era respecto al penúltimo anterior, sino otro penúltimo. Pero la novedad, por ejemplo, en 2006, entre 2006 y 2013, nosotros fuimos de los países junto a Ecuador y Perú que más mejoró las pruebas. Entonces, si que somos el último es algo reincidente, no puede ser noticia, lo hemos sido siempre. Claro. O sea, la noticia pudiera haber sido, y esto ánimo de justicia, porque yo soy de lo que critica que seamos el penúltimo, quiero más inversión en educación, claro, quiero mejores políticas, quiero todo eso. Pero quiero la crítica escuela, tiene quiero que ser calidad, fundamentada. Pero tiene que ser, la crítica tiene que ser justas. Entonces, lo que nos decían los datos era que habíamos mejorado. Eso no es una noticia. Entonces, Claro. Si vas a criticar, tenía que ser en base si esa mejora era suficiente o no. ¿Qué nos decía esa proyección? Claro, pero no partir de la noticia ya sabida, claro, de que nosotros estábamos en el último lugar porque no era una novedad. Como claro, tú señalas, desde el 97 estábamos en esa situación. Exacto. Entonces, bueno, y Educa en uno de sus informes lo señalaba, porque se hablaba de las políticas del Partido de la Liberación Dominicana, en este caso,
y decía, bueno, que todavía el 4% no ha entrado, o sea, no tiene tiempo de haber operado. Claro. Entonces, claro, hay en algunas investigaciones de Jaime Ariste Escuder, de Rolando Guzmán y Magdalena Lizardo, donde se ve que el gran problema es un problema que empieza luego de la transición, con o sea, en los años 70 básicamente, entre 1970 y 1990, que es con digamos así, la devaluación del estatus social del magisterio. O sea, nuestro gran problema ha sido que entre 1970 y 1990 hubo una depreciación de la profesionalización de los profesores. Entonces, eso obviamente crea consecuencias a mediano y largo plazo que ahora se están apaleando. El plan decenal, lo recogen informes de la OCDE, hecho especial para este país, señala ciertas mejoras entre el 92 y el inicio del 2000, ¿verdad? Entonces, este libro ubica todo esto, esta obra, en el contexto de la evolución de los objetivos de educación. Entonces, más que aquí, porque ya hemos hablado de crítica, de tener elementos de crítica a la política o no, lo que busca es, sea una defensa o una crítica que se quiera hacer a las políticas actuales de educación. Aportar bases para el debate que vayan sobre ese amarillismo que quiere reducir básicamente todo a estamos peor. Al ranking. O sea, la ansiedad del ranking, que el mismo PISA y la gente asociada con PISA, Axel Rivas, una persona que tiene un libro, un volumen bastante grande que se llama República Dominicana, América Latina después de PISA, que ha visitado el país con una conferencia titulada de manera muy similar respecto a República Dominicana, habla de que hay que evitar la ansiedad del ranking, porque si fuera enterarnos de la posición que estamos, empezando porque son 77 países, no todos son un poco más de 70 países los que participan, no todos los del mundo, no valdría la pena el ingente esfuerzo. Entonces el libro parte de esa premisa. Esto solamente se justifica si lo contextualizamos. Y no solo contextualizarlo, sino buscamos variables asociadas a los altos desempeños y a los bajos desempeños. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una asociación, cuando tú dices la variable X influye en la variable Y, entonces tú dices, bueno, X es la variable que puedo manipular. Entonces yo digo, si yo en PISA te puede permitir, por ejemplo, ver quién asiste al niño en la casa. Este libro no trata de eso, pero cosa que uno ve en la base de datos. Entonces, si uno ve que el niño en la casa no tiene quien lo ayude a hacer las tareas, bueno, hay una variable concienciación de la población de que el padre y la madre tienen que involucrarse en los procesos de hacer los labores estudiantiles. O sea, básicamente se trata de identificar cuáles son las causas que producen un fenómeno para poder combatir las causas. Exactamente. Y no quedarnos en lo superficial de decir seguimos mal, el ranking nos pone de tal posición. O sea, ustedes hacen básicamente una presentación de la evolución del ranking, de por qué estamos aquí y de que no es una situación nueva. Y me ha llamado bastante... Permíteme una interrupción. Y es justo decir, cuando el gobierno entró, claro, esto viene desde atrás, esto viene desde 2008, ¿verdad? Ya la posición de República Dominicana en PISA había sido estimada en 2008 a través de los resultados del YESE, por una investigación de Hausman, me parece, un economista de Estados Unidos, dirigida de Harvard, con apoyo al MEPIT. Habíamos estimado que República Dominicana iba a aparecer, si participaba en PISA, en el último lugar en matemática, superando quizá a un pequeño país, no recuerdo el nombre del país, no recuerdo cuál país exactamente, de un PIB per cápita mucho menor que nosotros. O sea, eso lo sabía el Estado, ¿verdad? Entonces, cuando empiezan a anunciarse los resultados de PISA, una revisión de prensa te permite ver gente criticando, gente del oficialismo criticando a su propio gobierno por haber entrado en la prueba PISA para que la prueba PISA le dijera lo que ya sabía y producir este amarillismo. Pero el Estado tuvo la visión de planificación, el gobierno, de decir, vamos a participar porque de aquí van a aparecer variables importantes y eso hay que reconocerlo, que sabiendo, porque ya se lo habían estimado, lo que iba a pasar, dijo, voy a aceptar esto porque Sí, porque al final no es el ranking, es ver cómo vamos mejorando esa posición y cuáles son los factores que inciden en tener el resultado esperado. Es más o menos eso que tú señalabas cuando hablabas de la calidad y de variables que sí se puedan mejorar. Una pregunta, ¿por qué esta investigación se centra en lo que son las carreras vinculadas a la ciencia
y a la lectura, a la ciencia, matemática y lectura? No, la investigación, discúlpeme, se centra en carreras STEM, que es Science, Technology, Engineering y Mathematics. O sea, que es ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Lo dejé en inglés en el título porque en español se utiliza mucho el acrónimo STEM y es bueno que sea así porque nos permite hablar con los franceses, con los chinos, o sea, todo el mundo lo llama STEM, ¿verdad? Entonces, pero la capacidad de lectura comprensiva no es medida en ese STEM. Sí, por supuesto que sí. No. Lo que pasa es que son una relación de dos variables, ¿verdad? O sea, el libro es una exploración, hay que decir eso. El libro tiene resultados tentativos exploratorios que deben ser profundizados, ¿verdad? Okay. Y su objetivo no es llegar a conclusiones irrevocables, como casi nunca es en la ciencia, ¿verdad? Pero sí ya plantear ciertos hallazgos exploratorios para luego seguir investigando. Trabajar sobre esos hallazgos. Trabajar sobre esos hallazgos. Entonces, la variable que busca correlaciones mediante análisis de regresión estadística son las siguientes. Las expectativas estudiantiles en carreras vinculadas a la ciencia, que es el término que de hecho usa PISA. Es muy largo, ¿verdad? Y desempeño estudiantil en las tres áreas, que son ciencia, matemáticas y lecturas. Esas son las tres áreas principales que evalúa PISA y son las en las que participa República Dominicana. PISA también mide otras cosas, pero estas son las variables de respuesta que mide. Las principales también hay educación financiera, etc. Entonces, ¿por qué estudiar esto? Porque sabiendo nosotros que estamos rezagados y muy rezagados, la distancia que separa a República Dominicana del penúltimo país de Iberoamérica, Perú, es mayor que la que separa a Perú de Chile. O sea, no es que estamos en la fila, no es que somos y estamos pegados del grupo, es que el grupo de los que participaron se nos fue lejos. Hay que ver ahora que entre Panamá, otro país centroamericano, para contextualizar, pero Costa Rica, otro país está muy, muy por delante de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Sabiendo que estamos mal, entonces esperaría que por lo menos las personas que tienen expectativas de dedicarse a profesiones vinculadas a la ciencia, las tecnologías y las matemáticas, pues destaquen. O sea, y porque son las personas que de alguna forma van a liderar procesos y son las personas que pueden, elevando el estatus, elevando el barómetro con que se miden las profesiones, pues pueden servir hasta de contagio, ¿verdad? Y lo que se descubre es que en República Dominicana, extrañamente, no hay evidencias que demuestren que existe una asociación entre esas expectativas y altos desempeños. Esto no está diciendo cuáles son las causas de que no existe la evidencia. Claro. Simplemente dice que no se verifica esa correlación. Y para contextualizar esta información, lo que hicimos fue hacer los mismos análisis de regresión, controlando y no controlando por variables socioeconómicas y demográficas, con otros 9 países. Son los 7 de Iberoamérica que participaron, más Portugal y España. En esos otros 9 países, la asociación se verifica. En República Dominicana, esa asociación se verifica solamente para el área de lectura, no para matemáticas y ciencias, pero cuando uno controla por variables socioeconómicas desaparece. Mientras los otros países, controlando o sin controlar por variables socioeconómicas, esa variable, esa asociación se mantiene. O sea que en la medida de que nosotros podemos controlar esas variables socioeconómicas, vamos a incidir en el desempeño. Es más o menos lo que comienza a indicar la investigación. Podría ser. En el caso de lectura, uno podría buscar algo para la área socioeconómica. Ahora bien, yo lo que tengo la impresión, como digo, la investigación no llega a dar este tipo de respuestas, es que hay una variable, unas condiciones antecedentes que no tenemos y que hay que descubrirlas. Por ejemplo, yo hago un análisis en el libro, ya en las partes finales, hablando de esta posible variable moderadora que inciden en la dirección y la intensidad de las asociaciones. Imagínate un gráfico de línea, porque esas líneas se acercan o se separan. Y, por ejemplo, está el tema del tracking, el tema de la segmentación de estudiantes según vocación. Okay. ¿Verdad? Por ejemplo, ahí una variable que resultó, ya es un análisis, ¿verdad?, complementario que está en el libro, es que los estudiantes que están en programas especiales, por ejemplo, en Politécnico, este tipo de cosas, tienen un desempeño mucho mayor. O sea, estamos hablando de 70 puntos, que se aproxima a una desviación estándar en una desviación típica
con relación a la media nacional. Entonces, digo, En los estudiantes que están en politécnicos y no quiero decir politécnico porque hay otros programas especiales, pero programas especiales. Bueno, el término en inglés es tracking, el informe de PISA de inglés. En español es estratificación, que están en programas de estratificación. Entonces, esto, o sea, y simplemente lo dejo como un ejemplo de que por aquí debemos empezar a indagar en la parte vocacional. Porque el hecho de que unas expectativas no tengan un correlato en el desempeño tiene muchas explicaciones, ¿verdad? Podría ser que simplemente esos estudiantes tienen un sesgo de respuesta, que sería el peor de los casos para la investigación, que los estudiantes responden sin entender bien lo que están respondiendo. Podría ser simplemente que son estudiantes que al final no se van a dedicar a esas profesiones, ¿verdad? Sino, o sea, que quieren estudiar algo, tienen una expectativa, pero pueden tener un sesgo de deseabilidad social. Bueno, el ingeniero le va bien y yo quiero ser ingeniero porque veo que le va bien. Exacto. Entonces, identificar eso es lo que nos puede llevar a estar en otro estadio de desarrollo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es una probabilidad, ¿verdad? Pero hay otra. ¿Cuál sería la otra? Otra es que esos estudiantes tienen expectativas realmente firmes, ¿verdad? Y que no le estamos dando los incentivos en el sistema. Y cuando digo sistema, no solamente el sistema educativo, estoy hablando de la sociedad, del sistema del mercado laboral, de lo que ellos, claro. de su contacto sí, a los 15 porque hay gente años. que no entiende cuando habla del sistema educativo y cree que solamente le corresponde al gobierno y no entiende que corresponde, como tú señalas, a la sociedad, al mercado laboral que los va a emplear una vez ellos salgan. Claro. Entonces, no, bueno, es una ampliación del sistema educativo. Estrictamente, pues son las instituciones de educación, lo ampliamos y decimos todo lo que incida en el desempeño, en el aprendizaje de los estudiantes. Pero ¿qué pasa, Sergio? PISA mide estudiantes a los 15 años. Son estudiantes que están pronto a salir de la escuela, ¿verdad? Entonces, ya a esa edad se espera que tú tengas más o menos visiones, y si no se espera sería lo conveniente, o así está en el informe PISA, que tú tengas visiones de por dónde tú vas, porque mientras más tú te vas preparando para esa que va a ser tu profesión, pues mejor preparado llegas. ¿Entiendes? Y mientras mejor preparado tú llegas, mientras menos lagunas tú tienes, pues más fácil te es avanzar. Entonces, el hecho de que esa expectativa no tenga ese correlato en el desempeño debe preocuparnos. No es una tragedia, hay una oportunidad, porque se nos ha olvidado comentar que el hecho de elegir entre tantas otras posibilidades de análisis que tiene la base de datos PISA o que tiene la Estrategia Nacional de Desarrollo, es porque República Dominicana tiene otro dato extremo. O sea, no solamente el bajo desempeño. Tenemos un bajísimo desempeño, pero hay otro lado extremo del que nadie habló. Y es que, considerando los estudiantes que tienen expectativas firmes, o sea, que reportan expectativas claras de carrera, somos el país de todos los evaluados por PISA que dicen que una proporción mayor de estudiantes afirma que tiene expectativas de a los 30 años estar dedicados a oficios vinculados con la ciencia. Wow. Entonces, o sea, aún ese contexto que nosotros tenemos, nos encontramos con que las expectativas de los estudiantes es, cuando tengan 30 años, estar trabajando en carreras que sí tengan que ver con la ciencia. Exactamente. Entonces, esto obviamente nos pone en una posición ambigua. O sea, es una oportunidad. Es una oportunidad. O sea, con una política pública identificada sería una oportunidad. Sería una oportunidad, porque por lo menos son carreras que se ven como deseables socialmente. O sea, si es un sesgo de respuesta lo que hemos medido, por lo menos has medido que se perciben como socialmente deseables. Y eso es muy bueno porque hay algo en la actualidad que se llama la paradoja STEM. ¿Qué es la paradoja STEM? La paradoja STEM es, por un lado, el crecimiento de ofertas de empleo en oficios o carreras vinculados a la ciencia, las tecnologías, la matemática y la ingeniería, y por otro lado, la baja demanda o la baja oferta de mano de obra calificada para esas posiciones que se dan en los países, especialmente en los países desarrollados, ¿verdad? Por eso vemos que Estados Unidos tiene una política de importación de individuos del sureste asiático, o sea, que vayan a suplir esas carreras de programación, de ingeniería en software, que están vinculadas a este tipo de profesión. Okay. Ahora bien, esta paradoja se manifiesta de muchas maneras. Puede que tú estés produciendo
una buena cantidad de profesionales en esas áreas, pero que no estén calificados. Pero puede ser que tú estés produciendo una gran cantidad y al final no tengas las competencias que se demandan. En muchos países, de hecho, se producen buenos profesionales, ahora invirtiendo el lado de la paradoja, pero no se producen demandas de esas cualificadas, entonces se da la llamada fuga de cerebros. Claro, porque tengo gente capacitada en esa carrera vinculada a la ciencia, pero no tienen cómo emplearse y cómo suplir sus necesidades. En estos días salió una noticia no considerada en la obra sobre la empleabilidad de los empleados del ITLA. Creo que tú la compartías en esa peña digital en la que participamos. Y entonces, bueno, hay indicadores de que si 88 y 94% en el ITLA ronda el índice de empleabilidad después que salen de una carrera. Claro. Aquí lo compartió José Armando, el director José Armando Tavares, el director o el rector del ITLA, y él decía que en áreas como ciberseguridad acaban de salir la primera promoción, que es a nivel técnico, y el 100% ya está empleado. Claro. Entonces, yo realmente no conozco las estadísticas de empleabilidad por profesión, ¿verdad? No sé si 88 es mucho o poco, pero suena bien. O sea, te confieso mi desconocimiento, es algo que ya para otras investigaciones iremos anexando. Y te digo algo, si es alto, en caso de ciberseguridad, no hay duda, 100%, pues entonces pareciera que teniendo mucha gente que desea este tipo de profesiones, bueno, la solución es seguir creando ITLA. Y es importante aclarar, porque los economistas tienen un término que se ha convertido en toda una área del estudio económico que se llama el credencialismo, que es el hambre de credenciales. Por carrera STEM yo no me refiero, ni PISA se refiere a carreras universitarias, a títulos. No se refiere a títulos. Sí, que es un paradigma que en República Dominicana ha estado muy vigente, y nosotros lo vimos en la entrevista con José Armando, de que aquí se quiere ser licenciado, ser profesional, y se desmerita cualquier cosa que no sea el tener el grado de licenciado. Sí, no, entonces, pero pienso que se ha ido debilitando con un tiempo, salvo en las carreras que están, en los oficios que están colegiados. Para ser abogado, tú tienes que ser licenciado en Derecho, tiene un carnet del colegio y otras, pero... Que también lo hace menos competitivo, Omar. Claro. Entonces, una pregunta, en términos del impacto del 4% en la educación, tú planteabas, y me parece un interesante hallazgo, aunque sea en el contexto, de cómo nuestra situación parte de esa gran degradación de la carrera magisterial de los años 70 al año 80. 90. O sea, 90, del 70 al 90 tuvimos una degradación de la carrera magisterial, y obviamente esas causas han traído estas consecuencias, esos vientos trajeron estas tempestades. Mi pregunta va dirigida a cómo pudiésemos esperar o cómo se esperaría, tú como investigador, que ese aumento del 4% y aumento de la calidad de vida de los docentes, que muchas veces pasaron de ganar 12,000 pesos a ganar 45,000, incida en la calidad de la educación y en incentivar a los docentes o a, si se quiere, recuperar ese prestigio que tenía antes en los pueblos y en las comunidades el ser docente. Te quiero hacer, antes de responderte, algo que se quedó, porque hablamos de carreras STEM, pero también el análisis desagrega por TICS, ¿verdad? Tecnología de la Información y la Comunicación, Ingeniería, Matemática y Ciencias Básicas y Profesionales de la Salud. Cuando desagregamos así y corremos el análisis de regresión de esta manera, buscamos correlaciones. Las TICs, o sea, la gente que está vinculada a estas áreas, a la informática, ciberseguridad, etcétera, tecnologías, tienen correlación positiva con controlando y sin controlar por variables socioeconómicas con las 3 áreas de desempeño. O sea, es algo muy importante. O sea, los egresados o los que aspiran, perdón, lo correcto es los que aspiran a convertirse en tecnólogos, informáticos o técnicos en instrumentos de comunicación, se desempeñan hasta en lectura. O sea, que uno dirá, porque hay esa falsa creencia de que si tú eres bueno en matemática, no eres bueno en lectura. Todos los datos indican que no es así, pero o sea, tú tienes vocaciones, pero al final parece que hay un germen común, ¿verdad? Entonces, dicho eso, diciendo que segregando por ahí, las TIC, los que tienen expectativas se destacan en todas. Te respondo la pregunta sobre el 4%, los años 70 y 90. Bueno, yo parto, Jaime Arista Escudero, el economista dominicano, hizo una investigación con Andy Juárez en el año 2000, me parece que fue para el BID,
donde puesto en lenguaje sencillo, una de las conclusiones a la que llega es: nuestros hijos están siendo educados por peores profesores que nosotros, o sea, la que nosotros tuvimos. Una cosa que paradójico, porque se supone que es hacia el progreso, pero si nuestros hijos están siendo educados por profesores de menos calidad de lo que yo tuve, el producto va a ser una educación menor a la que yo tuve. Entonces yo en algún momento, buscando en una biblioteca, me encontré con este documento. Bueno, entonces decidí darle peso en la investigación para contextualizar. Ahora pasando al estatus. Nos quedan un minuto. Sabe que en televisión el tiempo es corto. Así que el estatus yo creo que va a generar una mejora. Como ha generado una mejora la construcción de escuelas. Ahora, no puede ser solo construcción de escuelas, porque obviamente ahora tenemos un incentivo muy bueno, que es el ahorro familiar, que representa la tanda extendida, que representa el desayuno escolar, el almuerzo, todo eso es muy bueno. Ahora, ese no es el objetivo único de la educación, tiene que venir con la calidad. Claro. Incidir en los docentes es la mejor. Y captar profesionales cualificados a través del salario es lo mejor, porque esa idea de que solo la vocación va a hacer personas que tienen hijos sacrifiquen a sus propios hijos, porque uno lo ve como a veces como ambición, se quiere criticar al que aspira a un mejor salario, pero tú no te estás dando cuenta que él tiene esa vocación, pero no es su bienestar solamente, normalmente es el bienestar de su familia. Entonces, y casi todos padres responsables, ante su vocación de ayuda a la sociedad, va a estar abocados a su universidad primaria. Bueno, Omar, pero viene un estudio. Se nos acabó el tiempo. ¿Cuándo es la puesta en circulación de esta investigación y dónde las personas la pueden tener a mano? ¿Cuándo es? Es el lunes 2 de diciembre. ¿En qué lugar? En la UNFU. El lunes 2 de diciembre en la UNFU a las 6 de la tarde. 6 de la tarde vamos a ver esta investigación. Y señores, quédense con nosotros, que queda muchísimo contenido que compartir aquí en su programa Ojalá, y este es su canal 4RD.